Hoy se estará llevando adelante el acto que conmemora la reapertura de la Universidad Nacional de Luján. 40 años de la reapertura de la UNLU tras el cierre durante la última dictadura cívico-militar en 1980 y la reapertura con la recuperación de la democracia en 1984. Desde las 10:30 de la mañana habrá acto en la universidad y ya estamos en contacto con su rector, Walter Panesi, que muy gentilmente nos atiende. Walter, un placer. Alejandro Schiaffino y Gonzalo Ruelo saludan. ¿Cómo le va? Hola, buenos días, Alejandra, Gonzalo y toda tu audiencia. Un placer, Walter. Para, en principio, poner en contexto, han pasado 40 años de un cierre y de un momento histórico en nuestro país, con la Universidad Nacional de Luján como la casa de altos estudios cerrada por la dictadura. Si debiera ser una especie de resumen de lo acontecido por aquellos años y esas fechas claves, ¿no? Aquel 1980 de cierre y aquel 1984 de reapertura, ¿cómo lo sintetizaría? La Universidad Nacional de Luján se crea en 1972 con un plan que se llamó Plan Tacchini. Ese plan era un plan de expansión de universidades, dado que había muy poquitas universidades, había 9 universidades nacionales en el país, y recordemos que desde el 49 las universidades en Argentina son no aranceladas por el decreto del presidente Perón. Entonces había un gran incentivo de la población, la población, los egresados, estudiantes secundarios crecían a pasos agigantados, aparecía mucha impronta de las mujeres que se volcaban también a hacer estudios universitarios, y entonces teníamos muchas universidades abarrotadas de estudiantes. Entonces aparece el Plan Tacchini, que es un plan de expansión de universidades, que se crean 16 universidades, entre ellas la Universidad Nacional de Luján. Las universidades que se crean en el Plan Tacchini, pero principalmente nuestra universidad, tuvo una impronta regional muy fuerte. Se crea como una universidad muy, pero muy innovadora, con carreras a distancia desde aquella época, cuando la distancia se hacía a través de correo postal y radios, con permitir el ingreso a mayores de 25 años sin títulos secundarios, con carreras muy pero muy innovadoras como la producción de alimentos, que no existía en ese momento, producción agropecuaria, transformación de alimentos, para decirlo más exactamente, la ingeniería en alimentos, administración de empresas, pero para las empresas del tipo que estaban en la región, y además también se crean diferentes centros regionales para expandir el derecho al estudio a los estudiantes secundarios de la región que por distancia o pertenencia a clase social no podían estudiar. Entonces así se crea el centro regional de 9 de Julio, de Chivilcoy, de General Sarmiento, que se llamaba en ese momento, que estaba todo junto a la parte de José C. Paz, San Miguel, las Malvinas Argentinas, era toda una sola ciudad, que se llamaba General Sarmiento, y Campana. Con esa impronta, desde el 72 que se crea, o del 73 que se empezó a dar clase, arranca la universidad con todos estos centros regionales brindando las carreras, y como ustedes saben, en el 76 aparece la dictadura militar, que una de las cosas que hizo fue justamente generar un plan que se le llamó el Plan de Reorganización de la universidad pública, con un fuerte ataque en general a la educación pública, pero principal a las universidades, con un achicamiento de los cupos, con el consecuente disminución de presupuesto, con no nombrar rectores y demás. Y hubo un ataque particular a las universidades del Plan Tacchini, que eran las que en ese momento eran recientemente creadas. Pero particularmente en 3 universidades. Una fue la Universidad de Luján, la otra la Universidad de Entre Ríos y la otra la Universidad de la Patagonia. Que en ese momento se hablaba de que las 3 iban a ser cerradas. La Universidad de la Patagonia se salva porque había una universidad en la Patagonia que se llamaba San Juan Bosco, que era una universidad privada de curas,
y como estaban problemas económicos, la juntan, la unifican con la Universidad de la Patagonia, que hoy se llama la Universidad Patagonia de San Juan Bosco, que es pública, y de esa forma salvan a las dos universidades. Con esa esperanza pensábamos que la Universidad de Luján se iba a salvar también, pero no fue así. En el 79 el ministro de Educación y Cultura en ese momento, se llamaba Yarena Amadeo, da un discurso diciendo que las universidades que se habían creado recientemente no tenían los recursos suficientes, que en el caso particular de Luján teníamos demasiados centros regionales, cosa que era inaudito que ocurriese, y con esa excusa cierran la universidad, una universidad, como decía, que creo que esa fue la razón principal, una universidad muy innovadora. Por supuesto, la comunidad universitaria de Luján estuvo en lucha durante muchísimo tiempo para que esto no ocurriera. Finalmente ocurrió, eso fue irreversible, y luego continuó la lucha para que se volviera a reabrir, y luego del resultado de la Guerra de Malvinas, con el fracaso del gobierno de Galtieri, y se llama al reordenamiento para poder llamar a elecciones, y entonces la comunidad universitaria de Luján estuvo trabajando fuerte con todos los candidatos a presidente del momento para que incluyeran dentro de sus propuestas la reapertura de la Universidad Nacional de Luján, y entonces es así como con el advenimiento de la democracia, en 1983 el presidente Alfonsín manda un proyecto de ley al Congreso que fue aprobado por unanimidad con la reapertura de la universidad, y en 1984, justamente el 30 de julio de 1984, se reabren las puertas de nuestra universidad. Eso más o menos es un resumen sintético del espanto, ¿no? Y de la felicidad luego de la reapertura, obvio. Clarísimo, Walter. ¿Cuánta agua bajo el puente en estos 40 años para llegar a un panorama particularmente complejo, ¿no? Allá por febrero charlábamos con usted, era el primer entrevistado de este ciclo 2024 de nuestro programa, y nos hablaba de un desfinanciamiento y una incertidumbre ya en los primeros meses de gobierno nacional de Javier Milei, que nos trajo hasta aquí con una marcha histórica, con fondos que fueron llegando para lo que se denomina gastos de funcionamiento, pero con una serie de reclamos que siguen muy vigentes, por caso el sueldo de los docentes, de las universidades y de la de Luján puntualmente. ¿Cómo definiría este momento hoy? Imagino que de alegría por estar celebrándose en un rato nada más con el acto los 40 años de reapertura, ni más ni menos, pero con los desafíos y las complejidades del caso. Bueno, así como vos lo comentabas, esto es, arrancamos con una incertidumbre muy, muy grande, con mucho temor de todo el sistema universitario, porque todos saben el costo que ha venido subiendo la electricidad, el gas, para nosotros la seguridad, y bueno, un montón de cosas que la universidad necesita gastar para poder funcionar, papel higiénico, limpieza, todo lo que hace una casa, pero en una universidad en escala muy grande, ¿no? Y con un desfinanciamiento completo, porque veníamos con los gastos de funcionamiento establecidos en enero del 2023. Y eso para nosotros fue una gran incertidumbre, porque creíamos que no íbamos a poder mantener abiertas las puertas. La verdad que fue muy acuciante en ese momento de esa situación. Finalmente ocurre la marcha, una marcha, la verdad que para todos hasta sorpresiva, creo que fue la marcha más grande que se recuerda en defensa de la educación pública, con participación no solamente de la comunidad universitaria, sino también de personas de a pie, de todos los partidos políticos, sin banderías. La verdad que fue muy emocionante, muy lindo ver ese apoyo del pueblo argentino a la educación pública. Me parece que es un baluarte que hay que mantener. Con eso se empezaron a destrabar un poco las negociaciones. Al primero que le sueltan un poco la mano, le sueltan un poco la soga, sería al revés, es a la UBA, que le dan los gastos de funcionamiento que estaba pidiendo.
se lo dan todo junto a la UBA. En el caso del resto de las universidades no fue así, pero nos dieron los gastos de funcionamiento a pagar en las cuotas que quedan hasta fin de año, que de todas formas eso más o menos sirve. Pero de todas formas recordemos que la marcha no se decía con ese solo pedido, sino que eran 5 puntos los que estábamos pidiendo. Uno era gasto de funcionamiento, que eso estaba más o menos resuelto. Lo otro eran sueldos para docentes y no docentes, es decir, un incremento de sueldos, porque la verdad que veníamos bastante mal, con un 40 o 50% de déficit o de baja de sueldo respecto del año pasado. Que imagínense cualquiera de ustedes, de los que están escuchando, qué significa para una persona que te reduzcan el 50% de tu sueldo en un país donde los precios suben y suben y suben. También el sostenimiento de las becas para estudiantes. Hay varios planes de becas que tenía el gobierno anterior que en este momento han quedado, si bien se han mantenido, se ha bajado la cantidad de becas y se ha bajado el importe relativamente, por supuesto. El sostenimiento de la ciencia y la investigación y la extensión en las universidades, y las obras que estaban pendientes, que tenemos muchas universidades con obras pendientes que dejan edificios sin utilizar. Respecto de los salarios docentes y no docentes, el mes pasado se dio un 4% de incremento, que fue más o menos que lo mismo que la inflación, con lo cual, bueno, sostuvo un poquito ahí. Este mes el incremento va a ser del 7,5%, cosa que ayuda un poquito. Creo que las negociaciones están empezando a darse. Por supuesto falta un montón, falta muchísimo, y vamos a tener reclamos en el segundo cuatrimestre muy fuertes si esto no mejora, porque la verdad es que las paritarias no se están dando. Rarísimo en un gobierno que no llama paritarias, digamos, directamente lo que hace es, te dice, este mes te vamos a dar tanto y punto. No hay negociación, no hay charla, no hay debate, no hay absolutamente nada. Son por decreto. Por lo tanto, las paritarias no son paritarias. Es decir, te digo, te doy esto si te gusta bien, y si no, lo mismo, te lo doy igual. Y eso es bastante extraño. Las becas, como te decía, están bastante por debajo de lo necesario, y las obras no han empezado. Y por supuesto la ciencia y la tecnología solo se pagó lo que se debía del 2023, que se pagó el mes pasado, y nada más. Y ahí quedó. 2023 porque en realidad siempre las cuotas de los fortalecimientos se van dando mes a mes, y bueno, lo que quedó pendiente en diciembre cuando asumió el gobierno no se había pagado, y noviembre tampoco. Noviembre, diciembre del año pasado había quedado pendiente y recién se pagaron el mes pasado. Pero eso 2023, para 2024 0 pesos. O sea, están garantizadas las puertas abiertas en la universidad por los gastos de funcionamiento de aquí a fin de año, pero con todas estas otras precariedades. Claro, en realidad vamos a tener la luz prendida, pero no vamos a tener docentes que den clases, ni no docentes que hagan el trabajo administrativo, que limpien los pisos, que abran las puertas. Básicamente eso, si es que continúa así, la lucha va a ser fuerte, porque, como digo, están muy por debajo del sueldo que teníamos el año pasado, que tenían los docentes y no docentes el año pasado, y esto trae muchos conflictos, pero yo creo que estamos en vías, por lo menos creo que se está abriendo una ventana de diálogo, pero que se solucione, la verdad. ¿Y cómo se gestiona eso? Porque me imagino que usted como rector quiere que la universidad esté a pleno, con todos sus trabajadores y trabajadoras cumpliendo funciones y pudiendo llevar adelante los objetivos del año, pero por otro lado entiende necesario un incremento salarial para recuperar parte de todo lo perdido en meses anteriores con inflaciones altísimas y aumentos o que no han llegado o que han llegado en porcentajes muy menores respecto al índice de precios. ¿Cómo es ese trabajo puertas adentro desde su rol de rector? Bueno, digamos, gracias a Dios, los trabajadores docentes y no docentes tienen también una gran responsabilidad institucional. Entienden que no está bueno que las universidades estén cerradas, entienden que el estudiante no se lo puede dejar en banda, y dentro de todo están siendo
bastante medidas, valga la redundancia, las medidas que se están tomando. Siempre, por supuesto, es necesario visualizar el conflicto, porque si no las cosas no se resuelven. Mientras se trabaja a nivel de SIN con el gobierno nacional para que esto se resuelva, creo que el segundo cuatrimestre va a estar plagado de medidas, pero muchas de ellas van a ser también de visualización del conflicto. Supongo que también va a haber algunos paros fuertes, pero va a ser más de visualización del conflicto. La verdad que, como todos sabemos, en Argentina el derecho al paro está garantizado y eso es ingestionable, digamos. Si se hacen paro y no hay mucho para hacer al respecto, salvo que haya una medida de conciliación obligatoria. No existe otra alternativa que en realidad no la puede tomar el rectorado, porque eso es a nivel patronal, es a nivel gobierno. Con lo cual mucho más que eso no hay. Uno lo que tratamos de hacer todo el tiempo es charlar con el frente gremial y bueno, ver alternativas de visualización de conflictos que nos permitan seguir funcionando de la manera mejor posible. Por eso es importante también el acompañamiento de la sociedad, para que se entienda y que se visualice el conflicto, que la gente haga el reclamo también y que esto se solucione lo más rápido posible, sin alterar el derecho al estudio que tienen nuestros estudiantes, por supuesto. ¿Se analiza entre el vínculo permanente de autoridades e integrantes de todas las universidades convocar de aquí a fin de año a una nueva marcha que obtuvo resultados, al menos parciales, con las respuestas de partidas para los gastos de funcionamiento, y que una movilización de similares características y grandeza como la que ocurrió hace algunos meses pueda generar que lleguen respuestas a los otros temas irresueltos? Y es probable que eso suceda, sí. Es muy probable que eso suceda. Se estuvo hablando ya en algunas ocasiones con parte del comité ejecutivo del CIN y el frente gremial de pensar en algo parecido a lo que estás comentando. Sí, es posible que suceda. Lo llevo al acto de hoy. Resúmanos qué significa este acto a 40 años de la reapertura, 10:30 es la convocatoria, y con qué nos encontraremos. Bueno, hoy 10:30 la convocatoria, como vos mencionás, van a estar todos los directores de los centros regionales, acompañados por cada uno de los intendentes del distrito donde se encuentran. Van a venir también algunos intendentes en los cuales no tenemos sedes, pero tenemos el acompañamiento permanente y el trabajo continuo, como el intendente de Mercedes y el de Suipacha. Además, por supuesto, como te dije, del intendente de Chivilcoy, de Campana, de San Miguel, de San Fernando y de Luján, por supuesto. Por otra parte, van a venir muchos rectores y vicerrectores y vicerrectoras y rectoras de otras universidades nacionales que nos van a acompañar. Seguramente va a venir la CGT, seguramente van a venir los secretarios generales de los gremios. Va a haber muchas autoridades de nuestra universidad y de otras universidades. Va a haber acompañamiento de sectores productivos. Bueno, en principio lo que vamos a hacer es un izamiento de la bandera con el recambio de nuestro pabellón. Vamos a cambiar la bandera por una bandera nueva de flameo. Luego estarán las palabras de los intendentes y la mía propia. Y luego se va a inaugurar una estatua que se llama Futura, que es una estatua realizada por artistas de nuestra comunidad universitaria, donde bueno, se va a contar un poco de qué se trata la obra, en qué se inspiró. Es una obra viva que además de la obra propia tiene plantas autóctonas, nativas. Y bueno, después seguramente va a cerrar el acto el subsecretario de Políticas Universitarias, que nos va a acompañar en el acto. Walter, le agradecemos la atención y que sea una jornada de festejo, amén de las complejidades de la época. Un abrazo. Bueno, muchísimas gracias por el contacto, un abrazo para todos
y como siempre atento a lo que necesiten ustedes, así que mantenemos el contacto. Un abrazo grande.